Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase en la que vamos a continuar a partir obviamente de donde lo habíamos dejado, analizando todo lo que es sintomatología frecuente y tipos de presentación del paciente con patología. Entonces, en este momento estamos en aparato digestivo. El aparato digestivo tiene algunas particularidades que hay que aprender a diferenciar y tiene algunos motivos de consulta muy frecuentes que tenemos que aprender a discriminar, ¿sí? Así como saber qué cosas reconocer. Nosotros aprendimos a reconocer signos y síntomas cardinales y en este punto el aparato digestivo es muy particular. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Como siempre, esto está en la parte del capítulo 9 y ya les digo exactamente la hoja para que todos puedan encontrarlo. Es 6:38, a partir de ese punto arranca el capítulo. Bien, vamos a arrancar con una definición que a mí me gusta mucho, es muy específica, que es la disfagia. La disfagia nosotros tenemos que aprender a valorarla. Primero hay que saber qué es para poder valorarla y es algo que lamentablemente se ve. Y ahora van a ver por qué digo lamentablemente, porque está asociada con ciertos tipos de patología. La disfagia es una dificultad para trasladar los alimentos, ya sean sólidos o líquidos, desde la boca al estómago. Y esta dificultad no es por obstrucción. ¿Sí? Bueno, nosotros podríamos pensar, bueno, la persona tiene una, un daño inflamatorio que cierra el esófago, tenemos una úlcera, un cáncer, varices esofágicas. Bueno, nada de eso produce disfagia. Cuando nosotros tragamos, activamos los músculos de la faringe y activamos los músculos del esófago que trabajan en conjunto para empujar la comida desde la boca hacia el estómago. En este caso tenemos una alteración de el transporte y tenemos que ver por qué. Y otra cosa, la disfagia no es odinofagia. Odinofagia es el dolor al tragar, que no es lo mismo. No es lo mismo imposibilidad de tragar sin dolor que tener dolor al tragar. Por ejemplo, cuando tenemos una faringitis, ¿sí? Bien, la disfagia orofaringea, dijimos que es la dificultad en el pasaje de alimento. Puede deberse a dos cosas que hay que saber identificar. Si está asociada con otros tipos de alteraciones neuronales, puede tratarse de un accidente cerebrovascular. De hecho, la disfagia es muy frecuente en el paciente post-ACV, un paciente que se está recuperando del ACV. Ahora, puede que no sea por daño neuronal, sino por un trastorno más bien motor del esófago. Entonces, si no se asocia a otro tipo de alteración neuronal, nosotros sabemos que tiene una alteración en el tránsito, entre comillas, esofágico, ¿sí? Se puede hacer un diagnóstico muy fácilmente con una radiografía y dándole bario a la persona. Cuando la persona traga el bario, queda todo acá, en el esófago, y no pasa. Eso habla de una patología severa a nivel muscular en el esófago. La más frecuente es la acalasia, pero también tenemos algunos distintos tipos
de cáncer esofágico, que pueden alterar la motilidad del esófago. O pueden hacer lo siguiente, que es muy típico, comenzar a no tolerar lo sólido y en algún punto después no tolerar lo líquido, pero en forma progresiva. Y ese es un muy mal pronóstico, ¿sí? Bien, odinofagia, acá lo pone como diagnóstico diferencial, es el dolor al tragar, el dolor a la deglución, que tiene que ver con un proceso inflamatorio, con una infección de la faringe, básicamente. Bien, en cuanto a disfagia, nosotros tenemos varias causas. Entre ellas pusimos a la cabeza el accidente cerebrovascular, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si progresa o se cobra la vida del paciente o deja secuelas graves, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad donde nosotros tenemos trastornos motores múltiples. Esto lo vamos a ver en las personas adultas, eh, quienes trabajen en una clínica de rehabilitación lo van a ver mucho más, quienes trabajen con adultos, quienes se dediquen a la rama de la gerontología. El Parkinson es una enfermedad que generalmente se da en personas de edad avanzada y hay otra enfermedad que también es muy temida, que se da en personas más jóvenes, que se llama esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple da alteraciones del sistema nervioso central por pérdida de la mielina. Se pierde la mielina y se alteran los nervios principales. ¿Cuál es el nervio más afectado? Las ramas oftálmicas, ¿sí?, son las más afectadas. Cuando una persona joven tiene una mononeuritis de un nervio oftálmico, eh, pierde súbitamente la visión de un ojo, es típico, y empiezan a tener mononeuritis en distintos puntos, ¿sí?, alternantes. Se sospecha de enfermedad de esclerosis múltiple. El resto de enfermedades son raras en cuanto a lo neurológico. Propiamente del esófago a la cabeza, ya lo dijimos, la acalasia, el trastorno motor de los músculos del esófago, ¿sí? Hay una alteración que no se las dije, pero es frecuente y tiene que ver con un nivel de estrés aumentado, que es el espasmo esofágico. El espasmo esofágico, ya que estamos, lo podemos comparar con lo que hemos visto. El espasmo esofágico, a veces, como se produce en el centro del tórax, el dolor puede simular un infarto agudo de miocardio, lo cual obviamente con un electrocardiograma que hagamos o que pidamos que se le haga al paciente, inmediatamente se diagnostica que no es un infarto. ¿Sí? No vemos los cambios en el electrocardiograma típicos. El espasmo esofágico suele ocurrir, puede ocurrir en todo tipo de personas, pero suele ocurrir en personas con trastornos de ansiedad. ¿Sí? Cuando la ansiedad es pronunciada, se puede producir el espasmo esofágico. Se describe también en personas que han sufrido un enojo importante y el cuerpo en realidad descarga haciendo esta contracción indebida del esófago. Entonces, bueno, se puede, digamos, hay disfagia porque la comida no pasa, pero tiene generalmente otros tipos de presentaciones con un dolor muy fuerte en el pecho.
¿sí? Bien, entonces vamos viendo la importancia de esta disfagia, de aprender a conocerla y de aprender a preguntar qué pasó. Entonces, si el paciente o la paciente viene con cierto grado de dolor y nos dice, tengo una molestia en el pecho, supongamos, y no puedo comer porque no pasan los alimentos, eso es una disfagia. Entonces nosotros le decimos, no pasan los alimentos porque te duele o podés tragar bien, pero a partir de ahí no pasan. No, yo puedo tragar bien. Bueno, ¿qué más? Vos no podés tragar líquidos, sólidos o ambos. No, son ambos, ¿no? Bien. ¿Cuándo arrancó todo esto? ¿Hace un día, 2 días, un mes, 2 meses? No es lo mismo si la persona dice, esto empezó hoy, ayer comía bien, que esto empezó hace 3 meses atrás, ¿sí? Que nos hace pensar en una patología evolutiva de otra característica. La dificultad es cuando apenas tragás o después de tragar. ¿Comenzó en forma brusca o se instauró de a poquito? ¿Dónde siente entre la boca y el esófago, o sea, el estómago, que se atasca la comida? ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Sí? Por ejemplo, dolor torácico, reflujo, em, en el caso de la CB, otros síntomas neuronales, ¿sí? Dificultad para mover una pierna, para caminar, para mover los brazos, pérdida de la sensibilidad, etcétera. Ahora, si nosotros hacemos otra pregunta, como si ha perdido peso, ahí tenemos que ser cuidadosos porque puede que por digamos, la falta de pasaje de la comida haya bajado de peso, pero si el descenso de peso es marcado, es un muy mal pronóstico también. Entonces, si si se instauró de a poco, el descenso de peso fue marcado, ¿sí? Y eh, la paciente ya no puede pasar ni siquiera los líquidos, bueno, el cáncer de esófago es la patología que más se ve que causa una disfagia progresiva, al principio para los sólidos y después para los líquidos, en pacientes generalmente mayores a 50 años, muchos de ellos tabaquistas, o sea, fumadores, fumadoras, con pérdida de peso importante asociada. Cuando nosotros vimos pérdida de peso en síntomas generales, hablamos que tiene que ser más de un 20% esta pérdida de peso. Si es en 3 meses o menos, es una pérdida de peso significativa, marcada, que obviamente nos lleva a pensar en un cáncer, ¿sí? La pérdida de peso en una persona mayor de 50 años asociada a este cuadro, indefectiblemente nos lleva a pensar en un cáncer. Si la persona ha tenido reflujo gastroesofágico y el ácido del estómago ha quemado, ha dañado, ha inflamado mucho tiempo ese esófago, termina en lo que se llama esófago de Barrett, y este esófago de Barrett, que es un esófago inflamado, termina en un adenocarcinoma, un cáncer de esófago, ¿sí? Eso es importantísimo a tener en cuenta. Es re frecuente que el esófago de Barrett termine en un cáncer. Bien, vamos a ir avanzando de a poquito. Bueno, como ustedes ven, esto que yo les decía, si hay disfagia,
se hace un estudio radiográfico con contraste. Es lo más importante a tener en cuenta. En el caso este, nosotros vemos acá a la izquierda que al paciente se le coloca bario, ¿sí? Un contraste con bario. Estas a la izquierda son las vértebras torácicas. Vemos el recorrido de eh, los arcos costales, o sea, las costillas. Vemos el vario que viene por dentro del esófago en un punto, ya no pasa un hilito, bien filiforme un hilito, y después sigue pasando. Toda esta área estenótica, irregular, heterogénea, está hablando, bueno, de una disfagia grave, ¿sí? Con una imagen que se llama en desfiladero, ¿sí? Esto es muy típico de una infiltración tumoral, ¿m? Y muy probablemente cuando se vea esto en nuestro paciente, el gastroenterólogo, que es con quien debemos hacer seguir a este paciente, o esta paciente, ¿sí? Nuestro paciente, nuestra paciente, cuando lo hacemos ver por el gastroenterólogo, le comentamos esta situación que detectamos en la paciente, le va a hacer una biopsia, una endoscopia alta y una biopsia. Una vez diagnosticado, nos va a solicitar que el seguimiento sea o continúe por el oncólogo, quien es, o la oncóloga, quienes son los que van a tratar el cáncer de esófago, ¿sí? El cáncer de esófago generalmente responde mal a la quimioterapia y hay que recurrir a cirugía, ¿sí? Para extirpar el cáncer. Generalmente, si lo agarramos a tiempo y sabemos estos signos y síntomas, al paciente le va muy bien. Si se hace el diagnóstico tarde, generalmente no hay nada que se pueda hacer, lamentablemente. Por eso les decía que la disfagia es uno de los síntomas más importantes a conocer dentro del sistema digestivo, más allá de todo lo otro que vamos a ver. Bien, y vimos dos estudios fundamentales: radiografía de tórax con contraste eh, y fibroendoscopia alta. Bien, después un síntoma no tan alarmante como la disfagia que lleva inmediatamente a la acción, ¿sí? Es la dispepsia. La dispepsia es un síntoma general poco específico, pero muy frecuente, pero muy frecuente, súper frecuente. Y bueno, puede ser en personas jóvenes, adultos mayores, y tiene, digamos, una definición que es un poco abarcativa, ¿no? Decimos disfagia, es, yo les digo la palabra, ¿no? Disfagia. Fagia es comer. Dis es no poder, justamente, o mal transporte, o no poder comer, ¿sí? No poder tragar, porque fagia es tragar. Bien, ahora dispepsia es mala o inadecuada digestión porque es pepsis. De ahí se forma la palabra dispepsia. Entonces, es un dolor localizado, es un ardor, un dolor que es crónico y recurrente, que generalmente la persona refiere como que lo tiene hace muchos meses, como que tiene digestión
pesada, dice la persona, cuando nos aclara qué le está pasando y que siente una distensión en el abdomen superior, en la región del estómago, ¿sí? ¿Y qué causa básicamente? Plenitud, ¿sí? O sea, estoy demasiado lleno e hinchado, te dice el paciente, o demasiado llena e hinchada. Saciedad precoz, o sea que come un poquito de nada y ya está sumamente hinchado o hinchada, y tiene dolor o ardor, cualquiera de las dos cosas. Entonces, vemos que cerca del 40%, lo cual es muchísimo, y por eso lo vemos, de los pacientes tiene o puede presentar en alguna de las consultas eh, dispepsia. El 40% tienen origen orgánico y eso es lo que importa, de un daño de la pared del estómago, por ejemplo, úlcera gastroduodenal, reflujo gastroesofágico, o lo que sí nos tenemos que dar cuenta, que es otra cosa, es el cáncer gástrico, ¿sí? La gran mayoría no tiene un- una etiología clara, una causa sumamente marcada. Salvo que tenemos que tener en cuenta que nosotros, bueno, en la parte occidental, en el agua, y en Argentina, en el agua, tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria daña las paredes del estómago, causando que el estómago no pueda defenderse contra su propio ácido clorhídrico y empiece a digerirse, causando primero gastritis, luego gastritis crónica y luego úlceras. Las úlceras pueden ser sangrantes, después de la úlcera viene la perforación, y si no se perfora la úlcera puede transformarse en algo bien crónico y formarse un cáncer en el lecho de la úlcera. Entonces, ante una dispepsia, vamos a tener en cuenta algunas cosas a ir evaluando. Si nosotros sabemos que es un síntoma frecuente, que aproximadamente el 50% de los pacientes tiene Helicobacter pylori, tenemos que saber que el Helicobacter hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Se encuentra distribuido en el agua, uno se contagia por el agua, y se habla de que más o menos el 90% de nosotros en algún momento de la vida está en contacto con el Helicobacter, lo tiene en el estómago, se puede detectar, pero generalmente el cuerpo lo elimina. Generalmente, no en todos los casos. Bien, tenemos la dispepsia con reflujo, ¿sí? Que es cuando sube el ácido y el paciente, bueno, lo menciona. Y dentro de las causas probables tenemos la dispepsia no ulcerosa, o sea, la que no es por úlceras, no tiene que ver con daño específico, así focal, pero sí con una gastritis que puede ser más aguda o crónica. Úlcera péptica, cáncer, cáncer de estómago, que es por lo cual tenemos que tener los ojos abiertos. Litiasis vesicular, cálculos en la vesícula biliar. Eso es lo más frecuente hoy en día, pero tenemos la litiasis o cálculos de la vesícula, gastritis, úlcera péptica y después cáncer de estómago. No todo es cálculos en la vesícula. No todo es cálculos en la vesícula porque de esa manera, pensando solo en una causa,
podemos llegar a evaluarlo mal, llegar a pensar que todas las personas que llegan a una consulta o que nos llaman para venir a una consulta o lo que fuese, es porque tienen cálculo en la vesícula y podemos cometer un error, omitir el diagnóstico de un cáncer de estómago que son altamente infiltrativos y no son curables en etapa avanzada. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, otras cosas que pueden causar esta dispepsia, aparte del helicobacter y todo eso, son el abuso de fármacos. Sobre todo los antiinflamatorios no esteroides llamados AINES, que son, que son más que nada el ibuprofeno, el diclofenac y la aspirina. Si bien el ácido acetilsalicílico ya no se usa, que se ha dejado de lado para lo que es la inflamación y el dolor, sí se sigue usando mucho el ibuprofeno y el diclofenac. Ambos causan úlceras estomacales y gran daño que puede producir estos cuadros, ¿sí? Bien, ahí, cuando nosotros vemos estas características que nos cuenta el paciente, lo que se impone para hacer un diagnóstico correcto es una endoscopia alta que va a estar a cargo del gastroenterólogo, ¿sí? O gastroenteróloga. El servicio de gastroenterología de nuestra clínica, de nuestro hospital, etcétera, donde estemos trabajando, va a citar al paciente o la paciente, va a realizar una endoscopía, que es colocar una camarita, va a visualizar la mucosa, o sea, el estómago desde adentro, y va a evaluar si hay una úlcera, va a tomar una biopsia, porque si agarramos un cáncer a tiempo en el lecho de una úlcera, podemos realizar un intento curativo para que la persona, digamos, elimine por completo cualquier signo de células malignas y se pueda rehabilitar tranquilo, tranquila. Siempre nosotros hacemos todo esto tratando de prevenir, tratando de evitar que las personas se enfermen. Ahora, si la persona está enferma, tratamos por todos los medios posibles de hacer un diagnóstico temprano y oportuno, no un diagnóstico tardío, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que personas que no conocen estas cuestiones de las que estamos hablando, demoran, o sea, se dice que no tienen signos de alarma, ¿sí? Que no los han aprendido. Demoran en darle curso a la intervención del gastroenterólogo y las personas generalmente nos cuentan, nos dicen, no, pero yo ya consulté, no sé, 10 veces por esto y nadie me ayudó o nadie me dijo qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos eh, simplificar las cosas diciendo, bueno, no es nada, debe ser una gastritis, debe tener piedras en la vesícula, tome tal cosa y vaya a su casa, ¿no? Que es lo típico. Cuando no tenemos signos de alarma de que puede ser algo grave, y si no lo es mejor, preferible decirle al paciente, mira, te hicimos una endoscopia alta. Bueno, en realidad mis compañeros te hicieron una endoscopia alta. Te
el informe dice que solo tenés gastritis, pero que tenés Helicobacter pylori y no hay signos de cáncer ni desarrollo de células malignas, buenísimo. Es lo mejor que uno puede escuchar, ¿no? Bien. Lo otro, otra causa muy frecuente de consulta, de llamados, etcétera, etcétera, es el vómito. Tenemos que el vómito, nosotros lo llamamos emesis, eh, que es el término correcto. Las personas nos van a hablar de vómito, nosotros vamos a hablar de emesis. Emesis es como lo vamos a encontrar escrito en la historia clínica. Náuseas también es un término médico que habla de la necesidad o deseo inminente de tener una emesis o vómito, ¿sí? Nosotros conocemos la palabra vómito, digamos, tan arraigadamente que muchas veces hablamos de vómito y no de emesis, como debería ser. Bien, el vómito, así como la tos que nosotros vimos, es un reflejo neuronal ante la irritación para intentar protegernos. El vómito o emesis, el sentido, finalidad que tiene es eliminar eh, el contenido del estómago. Pensemos en lo siguiente, un niño que sin saberlo fue y se tragó o se tomó el limpiador de piso, no es algo poco frecuente, ¿eh? Son cosas que se ven. El niño fue y se tomó el limpiador de piso. Eso es altamente irritante para el estómago. Va a producir una irritación importante, vómitos muy seguidos, hasta poder evacuar todo eso. Y nosotros vamos a tener que, obviamente, evaluar el estado del niño en ese sentido. Y en el caso del niño, podemos darle intervención al pediatra y darle intervención al servicio de gastroenterología, a ambos. A veces se plantea la colocación de una sonda nasogástrica. Con la sonda nasogástrica de 3 vías o de 2 vías, podemos enviar líquido al estómago y aspirarlo por la otra vía para sacar ese líquido mientras vamos lavando ese estómago. Es una de las posibilidades. Bien, ¿qué más que no les haya dicho? Bueno, ahí entramos a la clasificación. Vamos a ver la clasificación de vómito, que tiene que ver con lo siguiente. Hay vómitos que son de alimento, solamente de alimento. Puede ser una intoxicación alimentaria, o sea que eh, un niño, un adolescente, un adulto comió algo en mal estado, ¿sí? Y tiene un vómito como defensa para eliminar eso que estaba en mal estado. Eso eh, lo podemos ver, es frecuente, no nos llama demasiado la atención. Ahora, tenemos otro vómito que en realidad lo llamamos hematemesis. Emesis, ya sabemos que es el vómito propiamente dicho, pero hemate
que viene de hematie, que es el glóbulo rojo. Hematemesis es la eliminación de sangre en ese vómito. Y ahí tenemos dos características. Puede ser rojo, sangre, cuando hay una lesión en el sistema digestivo. En ese sentido, ahí nosotros tenemos que dar intervención inmediata. Inmediata es ya, al servicio de gastroenterología. Ellos lo que tienen que hacer es la endoscopia alta y cauterizar la arteria que está sangrando. ¿Sí? Pensemos lo siguiente. Esto sería como que la persona se cortó una gran arteria, una arteria principal, y esa arteria está sangrando. Nosotros en ese caso inmediatamente daríamos intervención al cirujano para que repare el sistema vascular, ¿sí? Y la persona no siga sangrando, o sea, cortar la hemorragia. Cuando es una arteria interna, puede pasar por dos cosas esa hemorragia. Que la úlcera del estómago, la úlcera péptica, rompió una arteria de la pared del estómago, que eh, el cáncer de esófago o de estómago rompió un vaso. Puede ser que estemos enfrente de una persona que es etilista, o sea, que es alcohólico crónico y tiene lo que llamamos la dilatación vascular de las venas del esófago que se rompen, que es propio de esta persona que toma. En ese sentido, como tiene que ser un gran tomador, valga la redundancia, nosotros vamos a estar enfrente de una persona que le vamos a sentir el olor alcohólico, enolista, ¿sí? Por eso no nos es tan difícil el diagnóstico diferencial. Ahora, la persona que no tiene este, esta sangre rojo rutilante, que es más bien negro, lo llamamos en borra de café. El vómito en borra de café es como, ¿cómo decirlo? Como cuando estamos haciendo el café de filtro, ¿no? Sacamos el filtro de la cafetera y vemos lo negro que ha quedado del café en el filtro, que es algo así como medio petróleo, una cosa así, ¿no? Bueno, la sangre digerida tiene estas características. Lo otro es este vómito bilioso, verdoso, que habla de una alteración o patología a nivel biliar, que es duodenal, ¿sí? Es un poquito más abajo del estómago, ¿sí? Que es típico por ahí de la pancreatitis, por ejemplo, ¿sí? O de los cálculos biliares. Bien, entonces, preguntas a hacer es cuándo comenzó, cómo comenzó, hace cuánto tiempo lo tiene, si empezó en forma abrupta, inmediata, si empezó en forma paulatina, los comienzos paulatinos que han ido agravándose siempre nos hacen pensar en cáncer y de eso, bueno, tenemos que estar siempre atentos, atentas. Eh, ¿Qué más? Cuando es bilioso, hay que tener algunas pautas de alarma. Cuando es bilioso, cuando el paciente nos dice, cuando le preguntamos que el vómito es verde o lo vemos
muchas veces en la sala de la guardia, lo que fuese. Em, Ahí tenemos que tener en cuenta algo. Si el paciente empezó con vómitos que no frenan y que son más bien verdosos, biliosos, nosotros podemos estar enfrente de una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda evoluciona muy mal y muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos intervención a gastroenterología, primero a clínica, después a gastroenterología. ¿Por qué? El clínico nos va a decir lo siguiente: cómo está el estado del paciente en general, va a intentar inhibir el vómito, ¿sí? Con medicación, pero bueno, en el caso de la pancreatitis es un poco difícil. Ahí básicamente lo que cambia todo es un laboratorio. Se le hace un laboratorio de sangre, se le pide amilasa en sangre. Si la amilasa, que es una enzima pancreática, está en la sangre, tenemos una pancreatitis. Si hay pancreatitis, el paciente inmediatamente va a clínica. Si a esa pancreatitis se le suma otros signos, el paciente va a terapia, ¿sí? Como dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica en el corazón, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Puede ser grave. Bien, bueno, hoy hablando de signos y síntomas y pautas de alarma. Bien, ¿qué más? Que sea importante que no les haya dicho. Mm, Hay algunos fármacos, ya lo vimos, que pueden causar inflamación gástrica. Esto generalmente cuando las personas han empezado un tratamiento reciente. Esto nosotros le preguntamos: ¿usted está tomando alguna medicación nueva? Si nos dice sí, ayer empecé con un antibiótico muy fuerte y antiinflamatorio porque tengo una infección de la muela, supongamos, bueno, evidentemente es el fármaco que le dieron, el antibiótico y el antiinflamatorio, lo que está generando una gastritis aguda grave, ¿sí? En ese sentido se le suspende el, el medicamento, se le da lo que se llaman eh, protectores gástricos, como por ejemplo el omeprazol, el pantoprazol, etcétera, etcétera, y ya el paciente se recupera. Cuando el paciente se recupera, se puede instaurar nuevamente el tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, etcétera. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, todo esto ya lo comentamos. Ahora vamos a empezar con otro de los síntomas importantes a tener en cuenta, que es el dolor abdominal. ¿Sí? Creo que todos a esta altura hemos tenido en algún momento un dolor abdominal. ¿Sí? Acá estamos hablando de los dolores abdominales importantes. Alrededor de un 30-40% de estos casos no se llega a demostrar la causa, pero en un 70% sí, y un porcentaje de ello puede ser grave. Por eso la importancia de aprender a definirlo y a tener en cuenta cuestiones importantes como las alarmas. ¿Cómo se llama?
el dolor abdominal, ¿sí? Porque no vamos a decir en un servicio de medicina o cuando le demos un turno a un paciente con el gastroenterólogo o con el clínico o estemos en la guardia, no le vamos a decir al clínico, por ejemplo, hay un dolor de panza. Mm, No, bajo ningún punto de vista. Nosotros vamos a escuchar, lo vamos a ver y lo vamos a leer en la historia clínica, que a estos cuadros se les llaman abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que está referido a la cavidad abdominal, donde el dolor es la característica predominante, pero quizás no es la única. Dicho de otra manera, si nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente con vómitos, fiebre y dolor abdominal, lo que tiene es un abdomen agudo, ¿sí? Este abdomen agudo hay que diagnosticarlo. Si tiene un vómito bilioso, muy probablemente sea una pancreatitis. Entonces ven cómo unimos todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo vamos uniendo de a poquito. Bien, perfecto. Entonces, lo mismo que en los casos anteriores, preguntar cuándo comenzó el dolor, cómo comenzó el dolor, si empeoró o no, si la persona tomó fármacos o no, eh, y qué fue lo que hizo la persona. ¿Sí? Bien, la mayoría de los casos, más del 50%, cerca de un 60%, se resuelve con tratamiento médico, médico clínico, con, por ejemplo, antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, etcétera. Hay un 40%, ¿sí?, que se resuelve en forma quirúrgica. Y ahí es donde tenemos que poner la vista, los ojos. ¿Por qué? Porque nunca debemos demorar la intervención del cirujano, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor abdominal con vómitos alimenticios y un dolor abdominal bajo en la región del apéndice y estamos sospechando apendicitis, inmediatamente le damos intervención al cirujano porque no vamos a esperar que ese apéndice eh, se llene de pus, explote en la cavidad abdominal o genere un absceso que después va a generar una peritonitis para llamar al cirujano cuando ya es tarde, ¿no? Bien, fíjense, hay un estudio que se hizo a nivel internacional y un estudio que se hizo a nivel nacional. El estudio que se hizo a nivel nacional en Argentina demostró que sobre 15.000 casos hubieron tres diagnósticos predominantes en lo que es dolor abdominal o abdomen agudo. 45% fueron dolor abdominal inespecífico en el cual no se puede detectar una causa concreta, lo que no quiere decir que no la haya. 25% fueron apendicitis aguda, por eso se los estaba comentando. Y el 10% colecistitis, o sea, cálculos en la vesícula. ¿Sí? Entonces fíjense lo importante que es saberlo. Bien,
Perfecto. Estoy viendo si hay algo que no les dije. Bien. Yo les voy hablando, les voy hablando, les voy hablando. Y avanzo, 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 avanzo. eh, a mi ritmo, obviamente, que es bastante rápido. Bien, hay algo que sí no les dije, que son las diverticulitis o diverticulosis. Bien, ¿qué son? Ustedes deben haber escuchado, bueno, los divertículos colónicos, los deben haber escuchado, que son, digamos, una patología del adulto que generalmente se da por trastornos en el vaciamiento intestinal, etcétera, etcétera. La diverticulosis son como sacos que se generan en la pared del intestino, donde se acumula la comida y se inflaman. Eso causa un dolor en el abdomen izquierdo, el abdomen inferior izquierdo, no del lado derecho, que es típico del apéndice o apendicitis, sino del lado izquierdo. Dolor asociado también a la defecación, cuando el paciente o la paciente van al baño. En ese caso es distinto. Hay que darle intervención al gastroenterólogo, pero ahí lo que va a hacer el gastroenterólogo es una endoscopía baja, ¿sí? Que es una rectosigmoideoscopía. ¿Por qué? Porque la última parte del intestino grueso, que es el sigmoides y el recto o ampolla rectal, es donde se asientan los divertículos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, otra cosa que puede existir en el paciente que lo lleve a un dolor abdominal son lo que nosotros llamamos hernias. Esto es mucho más frecuente y más conocido, ¿no? En cuanto a la pared del abdomen. ¿Qué son las hernias? Las hernias son justamente defectos en la pared abdominal por los cuales parte de sí, del contenido de la cavidad sale a través de un saco que se forma en la pared. Esto el paciente lo sabe, ¿sí? Y esto nosotros lo vemos, es muy frecuente de ver. Y el paciente te dice, tengo como una pelotita, un bulto en la panza, que a veces está un poco más grande, a veces está un poco más chico. Eso es una hernia, ¿sí? Y ahí hay que dar la intervención inmediata a la evaluación por el cirujano. No, no hay que demorarlo. Bien, todo eso en la evaluación del dolor agudo. Bien, otro síntoma muy frecuente por el cual se consulta mucho, 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 es la diarrea. Inclusive eh, hay estudios que demuestran que una de las presentaciones, aunque no lo creamos, más frecuentes de la infección por coronavirus es la infección gastrointestinal.
El coronavirus es un virus digestivo que sufrió algunas mutaciones que lo llevaron a transformarse en un virus predominantemente respiratorio, pero siempre fue un virus digestivo, capaz de ingresar a la sangre por el sistema digestivo también, que inflama los intestinos y causa lo que nosotros llamamos diarrea, ¿sí? La diarrea se define como el aumento en la cantidad, ¿sí? O cambios en la consistencia de la materia fecal. Bien. ¿Y por qué les digo esto del coronavirus? Porque tenemos diarreas agudas y diarreas crónicas, que son por cosas completamente distintas. ¿Sí? Las diarreas agudas, ¿sí? Que duran entre 2 y 4 semanas, son infecciosas generalmente y están causadas, por ejemplo, por coronavirus, rotavirus, citomegalovirus, o sea, todos virus. Hay algunas bacterias, ¿sí? Como la salmonela, la shigella, la Escherichia coli, que son muy frecuentemente nombradas y conocidas. Bien, hay algunos fármacos que pueden producirlo también. Perfecto. Las diarreas crónicas, las diarreas que duran meses, por así decirlo, tienen otras características y otra patología, otra forma de presentación y otra enfermedad desencadenante, ¿no? Son generalmente daños en el sistema de absorción de los intestinos y hay enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son muy típicas, poco frecuentes, pero muy típicas. Bien, hay una que es la diarrea malabsortiva, que se altera la absorción por parte del intestino y es típica de la enfermedad celíaca. Bien, el diagnóstico se hace preguntando, nada más. El tiempo de curación, cuándo comenzó, por qué comenzó o cómo comenzó. Bien. Bueno, una de las cosas a preguntarle, aparte de cómo comenzó, cuándo comenzó, en torno a qué, es si ha tenido contacto con pacientes o, bueno, personas que hayan estado infectados, ¿sí? Con alguno de los virus que mencionamos antes. Bien, en este caso, decir que los casos de coronavirus, de infección por coronavirus, están mutando, están aumentando, que el virus Delta en este momento es el que se está apoderando de los distintos continentes, de los distintos países y está haciendo estragos. Bien,
Vamos a hablar de constipación. Constipación o estreñimiento, que es como lo llamamos nosotros, es una dificultad justamente en la defecación y un aumento en la consistencia de las heces. La constipación puede ser aguda, ¿sí? De que una persona nos dice, yo venía bien, venía evacuando adecuadamente, todo, y en un momento pasó tal cosa. O la persona nos puede decir, yo vengo hace meses con esto, hace años con esto, ¿sí? Eso es importante. Bien. Clasificación. Nosotros, como habíamos dicho, tenemos el tránsito normal, el tránsito lento, y todo ello depende de los hábitos de vida. Por ejemplo, de la ingesta de fibras, líquidos, etcétera. Hay algunos fármacos, como los opiáceos, anticonvulsivantes, diuréticos, que causan constipación. Bien, que no les dije. Ujú. Bueno, lo que no les dije es que se puede hacer un laboratorio, de hecho siempre se hace un laboratorio para ver eh, cómo están los componentes de la sangre y el medio interno, y una colonoscopía para, bueno, ambos diagnósticos, en este caso. eh, Bien, en este caso lo que nos importa es ver intestino grueso y cómo se encuentra, si se encuentra inflamado o no, por ejemplo. Bien, bueno, y otra cosa que tenemos que ver, que sí es un signo de alarma, y esto es distinto, es cuando el paciente tiene eh, esa diarrea como más bien acuosa, negruzca a veces más roja. Tenemos que evaluar esto. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es un cáncer bastante prevalente en nuestro medio. El diagnóstico precoz y tratamiento oportuno pueden hacer que el paciente salve la vida. Bien, perfecto. Bueno, había dicho yo el sangrado de la región más que nada anal tiene que ver con una lesión local, ¿sí? El sangrado que viene del intestino, generalmente como es sangre digerida, va a ser negro. El sangrado más bien rojo
va a ser la sangre rojo rutilante de la piel o la región aledaña. En este caso es sangrado anal o anorrectal, que puede ser por varias cosas. Puede ser por hemorroides, fisuras, ¿sí? Y cáncer colorectal, que es el que más nos llama la atención y que tenemos que tratar de prevenir. Bien, las hemorroides son la causa más frecuente del sangrado, las más frecuentes. El sangrado rojo en las personas. Por ello nos pueden venir a preguntar mucho, ¿sí? Generalmente son cuestiones que las ve el clínico, ¿sí? Las diagnostica, las trata. Bien, ¿qué más nos puede pasar? Que nos encontremos con una masa o un tumor a ese nivel, a nivel anorrectal. Bien. Bueno, y lo otro es que en el estreñimiento crónico, en en la imposibilidad de evacuar, se genera una inflamación local con una impactación o bolo fecal, así se lo llama, y pueda generarse una infección alrededor con fístulas anorrectales. Todo eso nos va, digamos, cómo nos orientamos. El paciente nos va a decir que hace tiempo que no puede ir de cuerpo y que esto le pasa frecuentemente o la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, ahí hay que hacer, eh, primero que nada, un enema evacuador, limpiar, digamos, el intestino, sacarle el síntoma que es el dolor y aliviarlo al paciente. Después se hace el diagnóstico de la fístula y de bueno, las otras cuestiones que puede llegar a traer la constipación crónica. Muy bien. Ictericia es un tema que ya lo vimos. No vamos a volver a tocar ese tema, pero sí, bueno, a recordar dos o tres palabras. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas que está asociada a la obstrucción de los conductos biliares, que es por donde el hígado descarga la bilis en el aparato digestivo. Generalmente es por cálculos biliares. Esos cálculos biliares obstruyen los conductillos, causando colecistitis, colangitis y también pancreatitis. Bien, también es una de las posibilidades de presentación del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo, se puede presentar obstruyendo los conductos eh, hacia el intestino delgado y podemos tener ictericia. Bien,
siempre nos va a interesar saber la edad, el sexo, la profesión, los antecedentes. No es lo mismo un paciente que ya ha tenido úlceras gástricas, ¿no? O que tiene gastritis crónica, que viene otra vez con lo mismo, porque en realidad nunca se trató esa gastritis crónica y esas úlceras gastroduodenales. Es importante, digamos, que el paciente le pueda referirlo. Es importantísimo. Antecedentes familiares. Si tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer gástrico, evidentemente nosotros queremos saberlo porque vamos a alertar al equipo profesional de que el paciente tiene o la paciente tiene antecedentes de cáncer familiar gástrico. Entonces es un punto a favor muy grande, ¿sí? En el diagnóstico precoz. Lo mismo que de cáncer colorectal. Hay familias que tienen enteras, que tienen todos los individuos con cáncer colorectal, ¿sí? En algún punto de la vida. Bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, esto ya eh, se los había comentado, no se los había marcado como tal, pero está bueno verlo, está bueno verlo. El abdomen se divide por dos líneas que pasan inmediatamente por debajo de la parrilla costal que termina acá. Y esta línea que pasa por arriba de los huesos de la cadera que nos tocamos a los lados y dos líneas que vienen del área medio clavicular y bajan. Entonces ustedes van a escuchar, sobre todo que el médico dice, bueno, tiene una afectación en el epigastrio, tiene una epigastralgia. Epigastralgia puede ser por una úlcera gástrica, ¿sí? Entonces dividimos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, zona umbilical, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. En el caso del abdomen, en la mujer, también pueden existir problemas en la vejiga, tipo infección urinaria, baja, y uterinos, ¿sí? Que pueden ser alteraciones en el útero, tumores ováricos, etcétera. Puede estar simplemente embarazada, ¿sí? Tener un útero grávido y puede tener infecciones eh, en, por ejemplo, en la región del útero, en la región de los ovarios, y doler esta zona, causarle un dolor, un abdomen agudo, dolor, vómitos, etcétera. Bien, este paciente es un paciente que tiene el abdomen sumamente distendido. Lo vemos, ¿sí? Lo vemos. Tiene una hernia, que es un defecto de la pared umbilical, ¿no? Que es por donde protruye y sale hacia afuera cierto contenido del abdomen. Este es el caso de una persona con cirrosis avanzada que acumula líquido en el abdomen y se hincha mucho. Es un cuadro muy frecuente de ver en todas las guardias de la Argentina, ¿sí? Bien, en este caso, la paciente o el paciente, mejor dicho, tiene hematomas múltiples, ¿sí?
Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, en el caso de querer escuchar el abdomen, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ruidos en el abdomen que pueden estar ausentes, presentes o aumentados. Si están ausentes completamente, habla de que, bueno, hay alguna patología porque el intestino no se está moviendo. Si están presentes, está muy bien. Y si están aumentados, que sería algo continuo, que sería un... Lo debemos haber escuchado en de algún familiar que haya tenido gastroenteritis, es porque el trabajo intestinal está sumamente aumentado por la inflamación. ¿Sí? Bien, cuestiones importantes. Bueno, más o menos todo esto ya lo comentamos. Bien, estoy viendo que no les dije, esta es del área del apéndice, ¿no? Ven cómo se puede comprimir un poquito y soltar para ver si es dolorosa, el área del apéndice. Y si sigue subiendo el médico por el abdomen y pone su mano así, como en cuchara, ¿sí? Debajo de las costillas del lado derecho puede tocar el hígado para ver cómo está. Esta maniobra, así en profundidad, cuando se agarra la espalda del paciente y se intenta con los dedos llegar hasta el fondo, es para evaluar el riñón. ¿Sí? ¿Qué puede pasar en los riñones? Que nos puede dar dolor abdominal por cálculos renales. Bien, acá vemos por qué toca esta región, esta parte del hígado del médico. Cuando el médico pone su mano sin cuchara y toca la región de la vesícula y es dolorosa, se hace el diagnóstico directamente. Bien, en la vesícula biliar, obviamente, se hacen algunas cosas, como pedir el laboratorio, que nos puede dar con glóbulos blancos aumentados, y pedir una ecografía, que generalmente nos da con piedras dentro. Bien, perfecto. Del otro lado, si de este lado está el hígado, del otro lado está el estómago. Entonces, al hacer esta maniobra como cuchara, se evalúa si no hay una úlcera gástrica. Bien, distintas variantes de la misma maniobra. Bien, ya hablamos del síndrome esofágico, que es esta disfagia, dificultad para tragar. Haciendo un repaso, sabemos que se llama síndrome disfágico o síndrome esofágico, porque el esófago está comprometido.
genera dolor, malestar, regurgitación, todo eso genera. Puede ser por un reflujo gastroesofágico que tiene que ver eh, un gastroenterólogo, puede ser por un cáncer esofágico que tiene que ver el clínico y el oncólogo, ¿sí? Puede ser una esofagitis. Esofagitis es una inflamación del esófago, como hemos dicho antes, por algún tóxico o ingesta de alguna sustancia en forma accidental. Y después tenemos el síndrome ulceroso o ulceropéptico, que tiene que ver con la úlcera gastroduodenal y la gastritis. No olvidar que en un gran porcentaje el Helicobacter pylori es el responsable. ¿Sí? Acá, bueno, menciona algunos datos. Se considera que alrededor del 50% de la población mundial, lo cual es muchísimo, está infectada. Desde el 80 al 90% de los países subdesarrollados, que es el nuestro, y hasta un 50% en los desarrollados. Bien, estamos la gran mayoría infectados con el Helicobacter pylori. Lo que pasa es que no se desarrolla completamente, lo podemos eliminar muchas veces. Bien, bueno, ¿quiénes son los enemigos del sistema digestivo y donde tenemos que apuntar a hacer prevención? El estrés agudo, el estrés crónico. Esto implica hacer un cambio de estilo de vida en la forma en la que nos tomamos las cosas, en la forma que afrontamos las cosas, aprender a calmarnos, aprender a hacer actividades que sean relajantes, tranquilizantes, como por ejemplo yoga, escuchar música, etcétera. No confrontar con las personas, no enojarme dentro de lo que es posible, ¿sí? Conservar las buenas formas. Corticoides, ¿sí? Evitar el uso o abuso de los corticoides, no fumar, el hábito tabáquico es muy dañino, no consumir alcohol y tratar de disminuir todo lo que se pueda del café, ¿sí? El mate también es medio dañino para el estómago, entonces cuando hay un episodio de gastritis también suspender el mate. Algo que es muy lesivo y muy dañino para el estómago son las comidas fritas, comidas chatarras, rápidas, etcétera, y con sal. Entonces habría que eliminar esas dos cosas también, la sal y lo frito y la comida rápida o chatarra. Nosotros somos responsables como parte del equipo de salud de hacer prevención y cambios de estilo de vida. Bien, la endoscopia alta la mayoría de las veces nos da el diagnóstico que estamos buscando. La radiografía, ¿sí? de tórax y de abdomen, ya sea para evaluar el esófago o el resto del sistema digestivo, son fundamentales. El Helicobacter pylori se hace diagnóstico por endoscopia alta con una toma de una muestra que se llama biopsia. Bien, ya todo esto se los he dicho. El síndrome pilórico es una obstrucción que se da en los niños que impide que la comida avance después del estómago. En el adulto generalmente se da por un cáncer y vamos a tener
gran malestar, distensión abdominal y vómitos alimenticios frecuentes. Bien, también se hace el diagnóstico por endoscopía alta, fibroendoscopía alta. Bien, el íleo es algo que se puede ver, no es tan frecuente, pero tiene una gran distensión abdominal y es una parálisis intestinal, ya sea por cuestiones mecánicas, obstrucciones, ¿sí? Tumores, cirugías previas. ¿M? Entonces, esa, esa parálisis intestinal por una placa de abdomen se puede hacer el diagnóstico. Y acá están las placas de abdomen. Como si me estuvieran leyendo la mente, tenemos una placa de abdomen con estas estriaciones, ¿sí? Que se ven perfectamente dentro de tubos que están ensanchados y parecen corrugados. Bueno, esos tubos o tubuladuras ensanchadas que parecen corrugadas son intestinos con toda la dilatación del ilio o parálisis. En este caso también lo mismo, pero entre el aire y los intestinos hay agua, líquido, ¿no? Impresionante, impresionante. Se ve muy bien y es algo muy práctico, muy rápido. Se hace en cualquier guardia. Una placa de abdomen, parado el paciente y se ve o la distensión o el líquido, que a esto lo llamamos nivel hidroaéreo. Perdón, hidroaéreo. Hídrico y aire. Líquido y aire. Bien. Esto es exactamente lo mismo. Vemos alteración de los intestinos y niveles hidroaéreos. Es un hilio. Bien, la diarrea ya la vimos cómo catalogarla, conocer signos y síntomas comunes a la diarrea. Bien, perfecto. Creo que ya no nos falta nada, porque les fui comentando todo sobre la mano, sobre la marcha. Bien, bien, el síndrome de mala absorción se los comenté. Cuando el intestino está inflamado, tenemos esta diarrea porque no puede absorber. Si está inflamado, no puede absorber. A eso lo llamamos síndrome de mala absorción. Dentro de los síndromes diarreicos o diarreas, ¿sí? Típico de la enfermedad celíaca, ¿sí? Eso sí, no se los había dicho. Perfecto. Bueno, el síndrome de intestino irritable es más o menos parecido, solo que es la inflamación crónica del intestino grueso. Bien, perfecto. Y bueno, en cuanto a síndrome rectoanal, como acá vemos, nosotros tenemos la piel y por dentro esta parte violetita son las venas hemorroidales. Cuando las venas hemorroidales se inflaman, se dilatan, sangran, tenemos hemorroides sangrantes, ¿sí?
hay que, el cirujano las evalúa y evalúa justamente eh, el hecho de poder sacarlas si son muy sintomáticas, ¿sí? En este caso vemos una dilatación con trombo de la arteria, perdón, de la vena hemorroidal, que se puede intentar extirpar para que no se amplíe la hemorroides interna. En este caso vemos una hemorroides externa, ¿sí? Que también se puede intentar extirpar. Habíamos dicho que a veces hay inflamación que produce estas fístulas, que se cierran solas o también son sometidas a cirugía. Bien, ya no nos falta nada. Era un poquito extenso, pero toda esta patología, todos estos signos, síntomas y terminología lo tenemos que conocer a la perfección. Eh, las cuestiones importantes, no absolutamente todo. Lo que yo fui remarcando, ¿sí? Es mucho más amplio, pero nosotros no vamos a ser súper especialistas de nada, sino que vamos a ir marcando tiempos. Bien, la hemorragia digestiva, como dijimos, puede ser alta o baja, ¿sí? Puede ser el vómito tipo hematemesis, o puede ser la hemorragia digestiva baja, con eliminación de sangre. Bien, perfecto. No tiene mucho más que un par de casos clínicos, algunos estudios complementarios que ya dijimos. En el abdomen agudo, en el dolor abdominal, siempre que un dolor abdominal evolucione y haya una inflamación, se va a infectar toda la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama la infección de la cavidad abdominal? Que de hecho es muy grave, se llama peritonitis. Cualquiera de las inflamaciones que nosotros vimos que progrese y nosotros, eh, el equipo médico, no haya diagnosticado, se transforma en peritonitis, comprometiendo la vida del paciente o la paciente. Bien, y lo último que vamos a ver, esto de la vesícula, cómo se hace el diagnóstico de cálculos en la vesícula, ecografía, ecografía viendo los calculitos. Acá hay un cálculo, ustedes lo ven, es bien blanco, eh, parece una habichuela, por así decirlo, ¿no? Es arriñonado el calculito, ¿no? Fíjense, en ambos lados, en este se ve mucho mejor. Siempre en todos los servicios de clínica de los hospitales tenemos ecografía de guardia. Entonces, una persona con un dolor abdominal a predominio hepático, se hace una ecografía inmediatamente. Muy bien. Esto era lo último que quería mostrarles. Genial. Ujú. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber estado, por haberme acompañado. Gracias a todos y todas los que van a ver la clase grabada también. Y nada, les dejo un abrazo enorme. Les deseo un muy lindo fin de semana. Eh, Obviamente nos vamos a estar viendo para más. Y ya saben, cualquier preguntita o cualquier cosa me dicen, no hay ningún drama. Siempre tenemos nuestro foro para ir charlando. Pueden mandar un mail por el campus. No hay ningún drama.